¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo, les doy la más cordial bienvenida, ya que hacemos un trabajo conjunto tanto en México como en Venezuela. Sin más, comenzamos con los titulares de esta emisión. En América Latina, Bolivia aumentó sus reservas internacionales en más de $600 millones respecto a finales de 2024. En contexto, veremos cómo ha sido el panorama económico de China durante el último mes. Y en 360 estaremos hablando de diferentes temas, así que no se despegue, que comenzamos. Momento de comenzar con la información. Qué gusto que esté con nosotros. Hoy arrancamos en Bolivia, y es que el Banco Central de ese país hizo conocer que aumentaron las reservas internacionales en más de $600 millones respecto a finales del año pasado, lo que fue destacado como un logro en un marco internacional adverso y un boicot interno de la oposición política. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. El modesto crecimiento de las reservas internacionales fue destacado por el Banco Central de Bolivia como un hecho de tal importancia que no se había registrado en casi año y medio. El 30 de abril, las reservas internacionales netas alcanzaron un total de 2.618 millones, superior en 642 millones respecto a finales de la gestión 2024. Muestra un crecimiento muy importante, no visto en los últimos meses, sobre todo en los últimos 14 meses, 16 meses mejor dicho, de más de 642 millones. Aumentan las reservas pese a un escenario internacional adverso y otro interno aún peor, según el informe oficial, con incendios de magnitud y sequía el año pasado, inundaciones este año, reducción de las exportaciones de gas natural y otros productos y un boicot sistemático de la oposición política desde la Asamblea Legislativa, que mantiene congelados créditos internacionales. La paralización en nuestra Asamblea en materia de aprobación de créditos externos por más de 1.800 millones de dólares limitó o continúa limitando el ingreso de divisas al país. En el análisis, se coincide en que en estas circunstancias, una modesta recuperación es un hecho muy importante. El crecimiento de las reservas internacionales a 2.618 millones de dólares, el tema de tener el líquido en divisas dentro de las reservas 196 millones de dólares, el tema de haber pagado la deuda externa al 35% en abril, son buenas señales que te da la economía. Otro factor que afecta directamente a la economía interna es la proximidad de las elecciones nacionales en agosto. Los candidatos basan su campaña en que cuanto peor le vaya a la economía, mejor les irá a ellos en esos comicios. En enero del 2024 tenías 1.700 millones de dólares. A abril del 2025 tienes 2.618 millones de dólares, un crecimiento de 900 millones de dólares. Y esto se debe a dos cosas puntuales. La primera es la ley 1503, la ley del oro, que según el presidente del Banco Central de Bolivia dijo, si lo aprobaban esto el 2021, hasta el momento no hubiéramos estado presentando 2.600, sino 5.000 millones de dólares en reservas. La Asamblea Legislativa, controlada por la oposición, decidió no aprobar ninguno de los créditos internacionales pendientes que superan los 1.800 millones de dólares, en momentos en que la escasez de esa divisa provoca aumento general de precios, debido a la dependencia de las importaciones en prácticamente todos los rubros de producción interna, lo que ha generado un mercado paralelo especulativo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Le comento ahora que el gobierno del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la retención de los salarios del personal docente que se mantiene manifestándose en contra de la reforma del Seguro Social. El Ministerio de Educación alega que la retención salarial se ejecutará a aquellos educadores que hayan prestado el servicio correspondiente al cargo desde el 23 de abril, haciendo un llamado a que regresen a las aulas de clases. Ante la medida, el gremio docente precisó que alrededor de 2.000 profesionales no recibirán sus pagos de una nómina estatal de 51.600 pedagogos. El grupo sindical condenó la opción del presidente José Raúl Mulino en establecer un diálogo para resolver el conflicto. La oposición del presidente en resolver este conflicto, ya que señalaron que tales aspectos serán denunciados ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Le comento que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá condena la retención salarial, así como la violación de derechos de los trabajadores durante la huelga indefinida. Aquí algunas reacciones. La salvaje ministra del Trabajo que ha tratado de robarse la cuota de Suntra, que ha metido policía en los proyectos para ver si pueden romper la huelga. La huelga sigue indefinida y llamamos a todo el pueblo a la calle. Según la Constitución, todos tenemos derecho a la protesta, todos tenemos derecho a la huelga, todos tenemos derecho a reunirnos, todos tenemos derecho a opinar, a hablar y a ejercer el poder soberano que emana del pueblo. Así que debemos salir a enfrentar al dictadorzuelo, sus medidas como la 462, que la demanda es derogatoria. Aunque sabemos que la Administración de Justicia aquí no se respeta de ninguna forma cómo se violan los derechos de los trabajadores que están en huelga, se cierran los proyectos de policía, se arrestan educadores, se reprimen, se cierran cuentas bancarias y todo esto demuestra que la Administración de Justicia aquí está sumamente pésima. Asimismo, el grupo Suntrax de Panamá denunció el arresto arbitrario de los integrantes del sindicato durante la protesta de este lunes. Videos compartidos por las redes sociales demuestran cómo algunos dirigentes de la Suntrax son arrestados durante la represión de los cuerpos policiales. La dirigencia gremial denuncia que la acción es una clara violación a la Constitución, al derecho de protesta. El sindicato señala que los integrantes detenidos, me refiero a Erasmo Cerrud, a Irving Pinzón, a Facundo Paz y Gabriel Díez, fueron arrestados por intentar ejecutar una reunión con los demás miembros durante la movilización. Y este lunes el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala convocó a una protesta. Esta será en contra del aumento salarial decretado a finales de abril por el gobierno debido a que no se ajusta a lo exigido. La nueva convocatoria fue encabezada por Joviel Acevedo tras tensiones entre el gremio y el gobierno por el reciente ajuste de 5% decretado por el Ejecutivo y no del 15% como lo exigió el Sindicato de Trabajadores. Desde el 10 de abril, cientos de maestros agrupados han marchado por las calles de la ciudad de Guatemala en protesta y en exigencia de mejores condiciones, aumento salarial y otras demandas al gobierno nacional. El sindicato afirma que este aumento irrespeta el pacto colectivo vigente y que son necesarios los reajustes para garantizar los compromisos adquiridos con el gremio en años anteriores. Le comento además que a partir de este lunes 12 de mayo, Haití implementará una medida que prohíbe formalmente el ingreso de mercancías extranjeras a través de su frontera terrestre con la República Dominicana. Esta es una decisión que ha generado preocupación entre importadores, transportistas y comerciantes, esto en ambos lados de la frontera. Y es que esta reglamentación anunciada por la Dirección General de la Administración General de Aduanas establece que toda mercancía proveniente del extranjero deberá ingresar a Haití exclusivamente por vía marítima para su procesamiento aduanero. Las oficinas de aduanas en la frontera dejarán de aceptar cualquier carga que no cumpla con esta norma y las mercancías que intenten cruzar por tierra serán decomisadas con el respaldo de la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas. Le comento ahora que la empresa rusa Zarubezhneft
especializada en la exploración y operación de yacimientos de petróleo, se encuentra trabajando en conjunto con la Unión Cuba Petróleo en el desarrollo de áreas de producción en la franja norte de la isla. La compañía rusa se trasladó al lugar con conceptos innovadores y tecnologías que contribuyen a la extracción gasopetrolífera. Especialistas de ambos países trabajan en un proyecto de recuperación secundaria del petróleo, utilizando tecnología que permite extraer crudo no convencional y que no se había podido obtener mediante otros procedimientos. Los expertos, quienes también han celebrado 65 años de la relación binacional y los 80 años de la histórica victoria soviética en contra del nazismo, explicaron detalles del novedoso proyecto. Es un petróleo muy pesado que no se había podido extraer, subir a la superficie, extraerlo por lo pesado que es, lo denso que es este petróleo. Le comento por otro lado que este domingo, Julio Verdegué, él es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, informó que Estados Unidos decidió suspender temporalmente la importación de ganado mexicano como una medida en contra del gusano barrenador. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Agricultura estadounidense Brooke Rollins y tendrá una duración inicial de 15 días. Verdegué manifestó su desacuerdo con esta decisión. Sin embargo, expresó que ya se encuentra trabajando para alcanzar un acuerdo en un tiempo menor del previsto por su homóloga. Informó que se mantendrá en comunicación constante para agilizar la reapertura del comercio ganadero. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos destacó que la suspensión de las importaciones no responde a cuestiones políticas, sino a la necesidad de proteger la seguridad alimentaria y la sanidad animal en el territorio, asegurando que es una cuestión, se dijo, de seguridad nacional. Permítanos hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso. En contexto veremos cómo ha sido el panorama económico de China durante el último mes, así que permítanos una pausa, regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, China y América Latina sellan una nueva etapa de cooperación estratégica con un plan trienal centrado en desarrollo, innovación y resistencia frente al orden unipolar. En el marco del foro China, CELAC, Beijing y los países de América Latina y el Caribe aprobarán un plan de acción conjunta que orientará la cooperación bilateral durante los próximos 3 años. Este acuerdo, que será refrendado este martes, abarcará áreas clave como innovación científica, inversión económica, infraestructura, agroalimentación y energía. El acuerdo o el encuentro también dará lugar a la adopción de la Declaración de Beijing, que reafirma el compromiso mutuo con la paz y el desarrollo. El presidente Xi Jinping inaugurará el foro destacando la voluntad de China de consolidar sus vínculos con la región frente a desafíos globales y las presiones del orden hegemónico. China cree que los países de América Latina y el Caribe son parte importante de la tendencia global hacia la multipolaridad y la globalización económica. Los pueblos de América Latina y el Caribe están construyendo su propia patria, no el patio trasero de nadie más. En este sentido, el canciller de Venezuela, Iván Gil, señaló lo siguiente a su llegada. Estamos en China para participar en el 4º foro ministerial entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, un evento significativo para fortalecer nuestras relaciones multilaterales. Al inicio de nuestra jornada laboral, tuvimos el privilegio de reunirnos con el canciller de China, Wang Yi. Durante este encuentro discutimos la expansión de la alianza estratégica entre China y Venezuela y reafirmamos nuestro compromiso conjunto de avanzar hacia un mundo multipolar, insisto, las palabras del canciller Iván Gil.
Y por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que América Latina podría convertirse en el corazón del mundo por su ubicación geográfica y sus conexiones a nivel global. En el marco de la firma de un acuerdo que podría vincular Bogotá al proyecto promovido por China sobre la ruta de la Franja y la Seda, el también presidente pro tempore de la CELAC, Gustavo Petro, expresó su deseo de que la región sea el centro social, político y económico. El mandatario destacó que la vinculación a la ruta de la Seda permitirá a Colombia desarrollar la industria de última generación. Además, señaló que la firma de este tratado tiene el objetivo de germinar el hardware tecnológicamente más adelantado para infraestructura de la inteligencia artificial. Vamos a firmar la ruta de la Seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad. En esa medida hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina. Asimismo, el mandatario colombiano aseguró que la incorporación de Colombia a la ruta de la Seda permitirá a la región desarrollar tecnología avanzada. Así es como lo dijo. Y yo creo que permite el desarrollo industrial de última generación. Es lo que busco en este acuerdo, que Colombia como centro del mundo pueda desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial y su juventud aprenderla, de tal manera que una isla como San Andrés, por ejemplo, cuya juventud sale piloteando barcos cargados de cocaína, pueda quedarse en San Andrés, comunicarse con el mundo vía fibra óptica y ganar dinero a través de las aplicaciones. Mientras tanto, China y Estados Unidos pactaron un alivio arancelario temporal, lo que dio como resultado que los mercados globales reaccionaran con optimismo. Tras años de tensiones comerciales, China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reducir al 100% sus respectivos aranceles durante 90 días. En Suiza, ambas potencias suscribieron un documento que baja los aranceles de Estados Unidos a productos chinos del 145 al 30%, mientras China reducirá los suyos del 125 al 10%. Este gesto de distensión fue recibido positivamente por los mercados globales. La bolsa de Hong Kong subió 2,98%, Shanghai 0,82% y el índice europeo Stoxx 600 ganó 1,1%. En Estados Unidos el Nasdaq 100 avanzó 3,6%, el Standard & Poor's 500 2,8% y el Dow Jones 2,3%. Empresas tecnológicas como Tesla y Nvidia lideraron los repuntes bursátiles. Asimismo, Brasil y China consolidan lazos estratégicos con acuerdos económicos clave que serán tratados en el seminario empresarial China-Brasil celebrado en Beijing para nuevas inversiones y cooperación comercial. Detalles a continuación. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó desde Beijing que la relación entre su país y China es indestructible, destacando la necesidad de una cooperación sólida para fortalecer al sur global. En su visita oficial, Lula sostuvo encuentros con representantes de empresas chinas, como Envision Energy y Norinco, abordando temas vinculados a energía eólica, defensa e innovación industrial. Durante la jornada se firmaron acuerdos que abarcan sectores estratégicos como agricultura, infraestructura, ciencia, salud y tecnología. Se prevé que este martes se suscriban al menos 16 convenios adicionales en áreas como minería, comunicaciones, turismo y educación. Entre enero y marzo de 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 38.800 millones de dólares, con exportaciones brasileñas por 19.800 millones. El embajador Eduardo Saboya subrayó que China supera a Estados Unidos y la Unión Europea como principal socio comercial de Brasil, siendo su séptimo mayor proveedor. Además, Lula participará en la cumbre de la CELAC con el gobierno chino y sostendrá reuniones con el presidente Xi Jinping y otras autoridades del gigante asiático. La visita refuerza el compromiso de ambas naciones por una cooperación basada en el desarrollo mutuo, alejándose de modelos hegemónicos y priorizando el respeto a la multipolaridad y la soberanía regional.
Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360 estaremos hablando del Fondo Soberano de Riqueza de Noruega, que vende todas sus acciones de la israelí Paz Retail and Energy. ¿Qué es esto? Se lo cuento al regresar. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, el Fondo Soberano de Riqueza de Noruega, el más grande del mundo, ha vendido todas sus acciones de la israelí Paz Retail and Energy debido a que esa compañía ayuda a suministrar combustible a los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada. El anuncio hecho este domingo es el segundo que se conoce después de que el organismo de control ético del fondo adoptara una interpretación más estricta de los estándares para las empresas que ayudan a las operaciones de Israel en los territorios palestinos ocupados. El Norges Bank Investment Management, que gestiona el fondo de pensiones de gobierno, comunicó que la compañía israelí está implicada con graves violaciones de los derechos de las personas en guerra. Por otro lado, en Reino Unido reportan un apagón que afectó varias líneas de servicio del metro en Londres. El portavoz del Transport for London informó que el apagón causó interrupciones generalizadas en los viajes por la capital. Asimismo, confirmó que la interrupción afectó varias partes de la red y expresó que algunos pasajeros quedaron temporalmente varados en los túneles. La autoridad anunció que varias líneas quedaron completamente suspendidas, mientras que algunas funcionan con retrasos graves y suspensiones parciales. Y por otro lado, agencias humanitarias de la ONU advierten que más de 2 millones de personas palestinas en la Franja de Gaza enfrentan hambruna debido al bloqueo israelí. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, confirmó que las reservas de alimentos están casi agotadas al cumplirse el tercer mes del bloqueo israelí total de la Franja de Gaza. La OCHA advirtió que mientras más se prolongue la agresión, se coloca en peligro la vida de 2,1 millones de personas palestinas. La ONU ha pedido el fin del bloqueo israelí y que permitan ingresar los camiones con ayuda e insumos humanitarios que están listos para ingresar en la Franja de Gaza. Le cuento ahora que el gobierno de Nigeria canceló más de 3.400 millones de dólares de la financiación de emergencia que recibió del Fondo Monetario Internacional en abril de 2020. Las autoridades detallaron que los recursos se utilizaron para enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas. Sin embargo, y a pesar del pago total, la administración de Abuya deberá pagar 30 millones de dólares anuales por concepto de derechos especiales de giro. Aunque la cancelación del préstamo demuestra el compromiso del Estado en cumplir con sus obligaciones internacionales, la entidad financiera mantiene la deuda por los intereses generados. Y le comento por otro lado que el viernes la jueza Susan Ilston del Tribunal Federal para el Distrito Norte de California bloqueó por un lapso de 2 semanas los planes de despidos masivos y cierres de programas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta jueza alegó que esta medida de la Casa Blanca es ilegal sin la autorización del Congreso. Recordó que para realizar reformas a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe contar con el respaldo del Congreso. Asimismo, los sindicatos y organizaciones que respaldan la demanda argumentan que el presidente no tiene la autoridad para tomar esas decisiones sin la intervención del Poder Legislativo. Desde inicios del mandato han despedido a miles de empleados en periodo de prueba. Ya lo vio, es momento de revisar los precios del petróleo y como todos los días iniciamos con el barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $63.02 y esto representa un alza de $2. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $65.86 con un incremento de $1.95, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.87, un alza de $1.78.
De esa manera es como despedimos Impacto Económico en esta emisión. Para comentarios y sugerencias, recuerde que puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también a nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Estamos en contacto. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.